Ya. El día de ayer comenzamos a ver las actitudes del demandado. Vimos, me parece, las dos primeras, y partimos ya con las excepciones dilatorias. A pesar que dimos el concepto, las enumeramos y nada más. Y que explicamos la primera, la incompetencia del tribunal, efectivamente. Sí, vamos a continuar entonces con el análisis de las excepciones dilatorias. Y corresponden entonces a la segunda. La segunda excepción dilatoria comprende tres situaciones distintas. Dice, falta de capacidad del demandante, o de personería, falta de capacidad del demandante o de personería, o de representación legal, de quien concurre a su nombre, Eso entonces como concepto, sí, de lo que señala el segundo número 2. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Vamos viendo. La falta de capacidad del demandante dice relación con que la persona que demanda no tiene capacidad procesal para actuar por sí solo. El hijo quiere demandar al padre y aparece el hijo demandando, y el hijo tiene 5 años de edad. Y aparece él, no aparece su padre ni su madre demandando a nombre de él, sino que él, a título personal, aparece demandando. No tiene entonces capacidad, falta de capacidad. Como que en la falta de capacidad no hay realmente mucho que analizar, es como bastante sencillo de comprender. La falta de personería. La personería es la representación convencional. Una persona actúa a nombre de otra, señalando que tiene un mandato para ello, y lo que reclama el demandado es que esa persona no tiene mandato realmente. La persona que dice estar actuando a nombre de otra como mandatario de otro, pero en realidad no tiene mandato. No tiene nada que ver con el mandato judicial, sino que es un mandato para administrar negocios o algo parecido. Y la representación legal es lo mismo que hemos visto recién, pero en lugar de ser un mandato ahora es representante legal. O sea, una persona actúa a nombre de otra, diciendo ser su representante legal, y lo que reclama el demandado es que esa persona no tiene representación legal. Eso es lo que reclama, que no tiene la representación legal. Bien. Tercera excepción dilatoria. La litis pendentia, que significa literalmente litigio pendiente. Litis pendentia. El demandado reclama que a él ya lo tienen demandado en otro juicio.
¿Cómo me vienen a demandar de nuevo si ya me tienen demandado? Y existiendo la misma triple identidad, de esto lo conversamos al estudiar la cosa juzgada. Hay la misma triple identidad y el demandado dice a mí ya me demandaron. Me está demandando Pedro para que le pague una indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato. Y mientras esa demanda, mientras ese juicio está en curso, Pedro me vuelve a demandar, él, a mí, reclamando indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato. Se reclama en ese caso entonces litis pendentia. No pueden haber dos procedimientos o más simultáneos habiendo la misma triple identidad, porque se corre el riesgo de que hayan varias condenas por un mismo hecho, o peor aún, que tengamos al final sentencias contradictorias, que en una sentencia me condenen y que en otra me absuelvan. Por eso, litis pendentia. 4. También conocida la ineptitud del libelo. ¿Qué significa ineptitud del libelo? Significa reclamar que a la demanda le han faltado requisitos. Cualquiera de los 5 requisitos que enumera el 254, pero que le falten requisitos que provoquen que la demanda se haya hecho ininteligible, o sea, el demandado reclama que no entiende el contenido de la demanda, justamente porque la falta de requisitos lo deja a él sin posibilidad de tomar ninguna actitud, porque no entiende el contenido de la demanda, no entiende lo que el demandante está pidiendo, la demanda está mal redactada, la demanda es inconexa, etc. Eso lo verá el demandado. La idea, como se los dije creo que el día de ayer o antes de ayer, es que los requisitos que falten sean requisitos que efectivamente no permitan comprender la demanda. Que se le olvidó colocar el segundo apellido, bueno, esa cuestión al final no es tan importante, no es como para reclamar la ineptitud del libelo. O no colocó la región en la que vive el demandante. Bueno, pero si está la dirección completa y está la comuna, que esté o no esté la región ya puede ser algo secundario. 5. Beneficio de excusión. Beneficio de excusión. Esto es el que está estudiado en la fianza, o sea, lo que hemos hecho es demandar al fiador y el fiador se defiende intentando el beneficio de excusión, diciéndole al demandante, es cierto que yo soy el fiador, pero ¿por qué no dirige la demanda mejor contra el deudor principal? Y lo importante, y esto es fundamental del beneficio de excusión, es señalar que el deudor principal tiene bienes, o sea, no hacer perder tiempo al acreedor. Yo debo la deuda, soy fiador, pero persiga primero al deudor principal. El deudor principal tiene un auto, tiene una casa, que son bienes con los cuales perfectamente puede hacer frente a la deuda. Eso se intenta también como excepción dilatoria. Y luego el número 6, que lo vimos ayer, dice de forma abierta, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar la acción deducida. Las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar la acción deducida. Con esto nos damos cuenta que la enumeración de excepciones dilatorias que hace el 303 no es una enumeración taxativa. ¿Qué otras podemos mencionar entonces? Podemos mencionar el beneficio de división, podemos mencionar
la sustitución del procedimiento. El beneficio de división está en la fianza, ya cuando son varios fiadores y nosotros demandamos a uno, entonces ese fiador pide que la deuda se divida entre todos los fiadores y por ende que los demás fiadores sean notificados también. La sustitución del procedimiento, de la que ya hemos hablado, implica que el demandado está solicitando que este procedimiento, que es un procedimiento ordinario, se sustituya por un procedimiento sumario y de ahí continuar con el resto de la tramitación. La citación de evicción. El que ha comprado un bien y es notificado por un tercero de una demanda, pide que se cite de evicción a su vendedor. El beneficio de emolumentos. En fin, hay otras excepciones dilatorias. El 303 no es taxativo, si bien es cierto inicialmente pretende serlo, luego nos damos cuenta de que no lo es. Ahora, ojo, esto lo veremos luego también. Aparte de estas excepciones dilatorias, también la ley permite oponer junto con las excepciones dilatorias dos excepciones que son perentorias. Dos excepciones que en rigor no debieran ir aquí. Y no debieran ir aquí porque no son dilatorias, pero la ley expresamente lo señala, a pesar de ser perentorias, se pueden oponer junto con las dilatorias. Estas excepciones perentorias son la cosa juzgada y la transacción. Cosa juzgada, transacción. Se les denomina excepciones mixtas, donde el carácter mixto está dado porque son de naturaleza perentoria, pero se pueden oponer con las dilatorias. ¿Por qué oponerlas como dilatorias? ¿Por qué si son perentorias mejor no oponerlas como perentorias nomás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver luego, pero las excepciones perentorias el tribunal las tiene que resolver en la sentencia definitiva. Las dilatorias, en cambio, el tribunal las resuelve ahora. Entonces, la ley permite oponer estas dos excepciones, a pesar de ser perentorias, porque lo que se le está pidiendo al tribunal es resuélvalas ahora. Hay cosa juzgada, no esperemos a la sentencia definitiva, resuélvalo ahora. ¿O sabe qué? Acá hubo una transacción entre el demandante y yo. Resuélvalo ahora, no espere a la definitiva. Sin embargo, esto lo vamos a ver en su momento, la ley señala que el tribunal, si bien es cierto, tiene que resolver ahora las excepciones dilatorias, estas dos que son perentorias por naturaleza, el tribunal las puede resolver ahora, pero también las podría dejar para definitiva igual. O sea, en el fondo uno, entre comillas, apuesta a que el tribunal ojalá lo resuelva ahora. Y la ventaja está, como bien dicen ustedes, es que si lo resuelve ahora y las acoge, se acaba el juicio. Pero el tribunal puede estimar que con los antecedentes que tiene no hay elementos suficientes para resolver y dejarlas al fin y al cabo para definitiva, que es donde normalmente se resuelven las perentorias. O sea, las dilatorias las resuelve ahora. Estas dos perentorias las puede resolver ahora o podría dejarlas para definitiva y eso queda entregado a la prudencia del tribunal. Ya. Sabemos entonces cuáles son las excepciones dilatorias. Ayer conversamos del concepto, vimos también la oportunidad procesal en que deben promoverse. Veamos ahora cómo se tramitan las excepciones dilatorias. Estamos en juicio ordinario. Recordando algunas cosas que vimos el día de ayer, dijimos que se puede oponer una o varias excepciones dilatorias. No estamos constreñidos a solamente oponer una, puede ser más de una. Y además dijimos, si se opone más de una, deben oponerse en un mismo escrito. La idea no es oponer una y luego otra y luego otra y tirar el chicle
de las excepciones dilatorias y el juicio, quizás hasta cuándo. Si usted quiere oponer varias, oponga varias, pero todas en un mismo escrito. Se oponen las excepciones dilatorias. La ley señala que se deben tramitar como incidente. Se les da tramitación incidental. No son un incidente en estricto rigor. No nos metamos en eso que es más abstracto, es más teórico. No son incidentes realmente, pero se tramitan como incidentes. O sea, tienen el mismo procedimiento, que fue el que nosotros estudiamos ya cuando hicimos la clase sobre incidentes, el traslado y toda la historia. El tribunal, luego de la tramitación completa, tiene que resolverlas. Y sobre las que son dilatorias, el tribunal se tiene que pronunciar ahora. Y las va a resolver todas. Si se opusieron 4, las resuelve las 4. Se opuso una, resuelve esa. Con la excepción, que lo conversamos ayer también, de que si dentro de las excepciones que se oponen está la incompetencia del tribunal, si el tribunal acoge la incompetencia, ahí sí que ya no puede resolver las demás. Lo que ayer veíamos es obvio, porque si el tribunal se está reconociendo incompetente, no debe pronunciarse respecto de las otras. Habría un contrasentido. ¿Qué ocurre ahora? El tribunal la resuelve. ¿Y ahora qué pasa? Veamos. Escenario A. El tribunal la rechaza. Va a dictar una resolución resolviendo el incidente, resolviendo las excepciones dilatorias, señalando que las excepciones dilatorias son rechazadas. Eso se va a notificar por el Estado Diario. Y desde la notificación, el demandado que intentó dilatar el juicio va a tener ahora que contestar la demanda, porque no olvidemos que no la ha contestado todavía. Y para ello la ley le da un plazo de 10 días, lo conversamos ayer. 10 días para que conteste la demanda. ¿Cómo se le notifica? Por el Estado Diario. Se entiende notificado dentro de la comuna donde se encuentra el tribunal y por lo tanto no tiene ningún aumento, ni con tabla de emplazamiento, ni con plazos legales. Son 10 días para evacuar la contestación. Eso si es que se rechaza. ¿Qué pasa ahora? Otro escenario. Se acoge alguna excepción dilatoria. Más de una, no importa, pero se acogen las excepciones dilatorias. Acá hay que distinguir. Si el vicio es subsanable o si el vicio no es subsanable. Si el vicio es subsanable o si el vicio no es subsanable. Partamos por lo más fácil. El vicio no es subsanable. O sea, no se puede arreglar. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué excepción dilatoria acoge el tribunal que en el mismo juicio ya no lo podemos arreglar ya? Incompetencia del tribunal, por ejemplo. O litispendencia. En ese caso, el juicio termina. No podemos seguir adelante, ¿sí? Se acabó nomás. Lo que revela que un juicio ordinario, en este caso, no necesariamente va a terminar con una sentencia definitiva. ¿Qué naturaleza tendría esta resolución? ¿Qué naturaleza tendría la resolución? Sería una sentencia interlocutoria, porque da derechos permanentes, pero el juicio terminó. Este juicio terminó.
Se podrá intentar otro, tal vez yo podré demandar ante el tribunal que sea competente, pero este juicio, se acabó. Ahora, ¿qué ocurre si los vicios son subsanables? El vicio se puede subsanar. ¿Qué pasa en este caso? Hay que volver a distinguir. Si se subsanan o no se subsanan. Entre paréntesis, ¿qué excepción dilatoria podría darnos lugar a un vicio que sí podamos arreglar? La ineptitud del libelo, la falta de capacidad o de personería. Ahí tenemos un par que se pueden arreglar, se pueden corregir. Si se corrigen, ya sabéis que efectivamente ya hay ineptitud del libelo, no se entiende la demanda, realmente se me olvidó colocar las peticiones concretas. No importa, las coloco, arreglo la demanda y listo. El tribunal resuelve, acoge la enmienda que se haya hecho, se notifica por el Estado Diario y el demandado tendrá ahora 10 días para contestar la demanda. 10 días para contestar la demanda. ¿Qué ocurre si no se corrigen los vicios? Y acá, para entenderlo, lo vamos a plantear como pregunta. ¿Hay plazo para corregir estos vicios? El tribunal ha determinado que efectivamente hay ineptitud del libelo. ¿Le dan plazo al demandante para que corrija la demanda o no? Tendrá que tener plazo, pero la ley no le señala un plazo especial y tampoco lo hace el juez. O sea, no es que tenga 3 días, 5 días, 10 días, 15 días. El juicio va a quedar ahí en espera de que el demandante corrija el vicio, pero tampoco puede estar eternamente esperándolo. ¿Por qué? Claro, porque en algún momento puede operar en su contra el abandono del procedimiento. O sea, indirectamente ese es el plazo, entre comillas, que tendría. Pero plazo legal contemplado especialmente para esta situación no hay. Entonces tendremos 6 meses. 6 meses, porque el juicio ordinario, 6 meses es el plazo de abandono del procedimiento. Profesor, ¿Sí? ¿será que no hay plazo porque se supone que el demandante es el más interesado? Claro, o sea, la ley entiende que el demandante es el que tiene que ir dando el impulso procesal, por lo menos en esta etapa. Así que el demandante verá cómo corrige, cuándo corrige y si es que corrige. Si el demandante no quiere corregir, lo que éticamente debiera hacer es simplemente retirar la demanda y punto. Para no entrar en complicaciones, digamos. Pero también uno puede dejarla ahí y jugar emocionalmente con el demandado, que va a estar ahí durante un buen tiempo con la espada colgando sobre su cabeza sin saber si el juicio sigue, si no sigue. Bien, recapitulemos. Dijimos que las actitudes que el demandado puede tomar una vez que es notificado de la demanda eran: allanarse, ya estudiado; no hacer nada, ya estudiado; defenderse, en eso estamos. Y dijimos que se podía defender de 2 maneras. La primera, oponiendo excepciones dilatorias. Lo acabamos de ver. Segunda forma de defenderse, contestando la demanda. Contestando la demanda. Vamos a definir la contestación, que no tiene tampoco definición legal, como el acto jurídico procesal de la parte demandada, acto jurídico procesal de la parte demandada, por la cual
se defiende de la pretensión del demandante. Se defiende de la pretensión del demandante. Oportunidad para contestar. Esto lo hemos visto ya, solo lo vamos a ordenar para que sea más clarito. ¿Cuál es la oportunidad para contestar? Ya. Tenemos dos respuestas aquí. Una respuesta, número 1, dentro del término de emplazamiento. Dentro del término de emplazamiento. 15, 15 más 3, 15 más 3 más tabla, según el caso. Dentro del término de emplazamiento. Número 2, si hubo excepciones dilatorias, tendrá que contestar entonces dentro del plazo de 10 días, una vez terminada la tramitación de ellas, y siempre y cuando quepa contestar, porque ya vimos ya que hay ciertos casos en que el juicio va a terminar una vez tramitadas las excepciones dilatorias, pero si cabe contestar, tendrá que hacerlo entonces en ese plazo de 10 días. Requisitos de la contestación. Vamos bien. En primer lugar, debe contener los requisitos comunes a todo escrito, de los cuales ya hemos hablado antes, ya no los vamos a volver a señalar. Requisitos comunes a todo escrito. En segundo lugar, constitución de patrocinio y poder. La constitución de patrocinio y poder, a menos, claro está, que se hubiesen constituido antes, por ejemplo, al oponer excepciones dilatorias, ahí tuvo que haberse constituido patrocinio y poder, y ya no hay que constituirlo nuevamente. Y en tercer lugar, los requisitos particulares de la contestación, que están ubicados en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son estos requisitos? Los requisitos propios, particulares de la contestación. Letra A. La designación del tribunal. Ya sabemos que esto se refiere a indicar la jerarquía del tribunal. A esta altura ya la causa está distribuida, así es que sabemos exactamente cuál es el tribunal que corresponde. Podemos por ende mencionarlo con su número: Cuarto Juzgado Civil de Santiago, o lo que corresponde. Letra B. Se individualiza el demandado. Se individualiza el demandado. Ahora lo hace él, porque no olviden que el demandado estuvo inicialmente individualizado por el demandante, puesto que al demandar el demandante tenía que hacerlo. Ahora el demandado se individualiza él. Letra C. Las excepciones que opone, y junto con ellas los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Excepciones que opone y conjuntamente con ello los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Contar el cuento en el fondo. Ya lo había contado el demandante en la demanda, ahora el demandado cuenta su versión de la historia, lo que él estima que pasó. Y letra D. Las peticiones concretas que se someten en el fondo al fallo del tribunal. La parte petitoria, que aparece como, igual que en la demanda, luego del por tanto, ahí el tribunal entonces, el demandado le pide al tribunal. ¿Qué es lo que va a decir? Probablemente que se deseche la demanda en todas sus partes. Probablemente esa va a ser la parte petitoria. Bien. Sigamos. ¿Cómo se defiende el demandado en la contestación? ¿Qué herramientas de defensa
puede esgrimir en la contestación el demandado. Tiene dos medios para defenderse, dos herramientas, dos armas. Una, las excepciones perentorias. Las perentorias porque las dilatorias ya fueron vistas ya. Procesalmente acá no van. Aquí sí van las perentorias. Y la otra herramienta para defenderse, las alegaciones, llamadas también defensas. Las alegaciones o defensas. Vamos a las primeras. Las excepciones perentorias. Vamos a definirlas. No tiene concepto legal, diciendo que excepciones perentorias son aquellas por las cuales se pretende desestimar la pretensión del demandante, cuestionando el fondo de ella, o la eficacia de la acción, cuestionando el fondo de ella, de la pretensión, o la eficacia de la acción. A diferencia de las perentorias, a diferencia de las dilatorias, sobre las perentorias el código no enumera nada. El 303 enumeraba las excepciones dilatorias, las perentorias no están enumeradas. Uno, para encontrar ejemplos, lo más fácil es que recurramos a los modos de extinguir obligaciones. El pago, la prescripción, la compensación legal, en fin. Porque con cualquiera de los modos de extinguir, estamos diciéndole al tribunal, ¿sabe qué? La obligación que reclama el demandante está extinguida. Porque yo ya le pagué, porque operó la pérdida de la cosa que se debe por fuerza mayor o caso fortuito, porque la acción está prescrita, en fin, porque hubo una novación. Pero además de los modos de extinguir, podemos citar también la cosa juzgada, que también es una excepción perentoria. O sea, no son solamente los modos de extinguir, pero en gran medida el gran caudal de ejemplos los van a encontrar por el lado de los modos de extinguir. Bien. Dentro de las excepciones perentorias existen dos categorías especiales. Dos categorías especiales. Una, las mixtas, que las vimos recién. Son excepciones perentorias, se califican como mixtas. ¿Por qué? Porque la oportunidad para oponerlas no es solamente en la contestación, que es donde van todas las perentorias, sino que la ley también permite oponerlas junto con las dilatorias, es decir, antes de contestar la demanda. Son, como ya está dicho, la cosa juzgada y la transacción. Cosa juzgada y transacción. Y la otra categoría especial de excepciones perentorias son las anómalas. Las anómalas se caracterizan porque, y aquí un recordatorio, las excepciones perentorias, que son las que estamos viendo ahora, se oponen en la contestación de la demanda. Las anómalas tienen la particularidad de que se pueden oponer en la contestación, porque son perentorias, pero también se pueden oponer durante el transcurso del juicio.
O sea, no tienen una oportunidad única para ser opuestas, no es solo en la contestación, sino que se podrían oponer también durante el juicio. Pero durante el juicio, hasta un cierto límite. Y ese límite es, en primera instancia, hasta la citación a oír sentencia, después de eso ya no. Y en segunda instancia, hasta la vista de la causa. Hasta la vista de la causa. Bien. ¿Cuáles son estas excepciones anómalas? ¿Cuáles son estas perentorias que tienen este espacio más amplio para ser opuestas? Son la transacción, la cosa juzgada, de nuevo se repiten porque también eran mixtas y son anómalas además, la prescripción y el pago de la deuda, siempre que conste en un antecedente escrito. Bien. Tramitación de las excepciones perentorias. Ya. A ver. Distingamos tres escenarios. Letra A. Las que se oponen en la contestación, aquellas excepciones perentorias que se oponen en la contestación. Estas no se tramitan, o sea, no tienen una tramitación especial. Se oponen en la contestación y bueno, habrá que esperar a que el tribunal las resuelva en la sentencia definitiva. Esperaremos a que el tribunal la resuelva, lo cual lo deberá hacer al dictarse sentencia definitiva. Letra B. Las mixtas. Esto lo vimos ya, pero tenemos que ordenarnos, así que lo repetimos. Las mixtas. Ya lo dijimos. Las mixtas se van a tramitar como incidente, porque se tramitan junto con las dilatorias. Se oponen con las dilatorias, se tramitan con las dilatorias. Y por ende, como incidente. Y se van a resolver. Y ahí el tribunal decide si las resuelve de inmediato o si las deja para resolver en sentencia definitiva. Eso lo decide el tribunal, si las resuelve de inmediato o bien si las deja para sentencia definitiva. Las anómalas. Estas que se van a oponer luego de haber contestado, porque tienen la posibilidad de oponerse con posterioridad.
se van a tramitar como incidente. Como se han opuesto luego de la contestación de la demanda, se van a tramitar como incidente. Pero se van a resolver en la sentencia definitiva. No se van a resolver de inmediato. Este es uno de los casos en que un incidente se tramita, pero no se resuelve de inmediato, sino que se va a resolver al dictarse la sentencia definitiva. Bien, todo esto entonces respecto a las excepciones perentorias. La otra forma de defenderse que tiene el demandado, además de las excepciones perentorias, son las alegaciones o defensas. Las alegaciones o defensas. ¿Qué son? ¿Saben lo que son? ¿No? Es todo otro medio de defensa que no sean excepciones. Por ejemplo, la negación de hechos. Yo nunca contraté con el demandante, está equivocado. Yo no lo conozco. Yo jamás estuve en Chimbarongo. Yo no he estado casado. Él no es mi hijo. Son defensas. Y también son defensas las argumentaciones jurídicas. Es que el demandante ha hecho una mala interpretación del artículo 685, porque una correcta interpretación nos permite concluir que él no tiene la razón en su pretensión. Esas son también alegaciones o defensas. Estas se hacen valer en la contestación, es ahí donde uno se defiende en el fondo, pero ojo, porque tienen la particularidad de que el tribunal, cuando dicta sentencia definitiva, no tiene la obligación de pronunciarse respecto de ellas. Debiera hacerlo, claro, pero no tiene el deber de hacerlo. Si el tribunal no se refiere al tema, no se refiere al tema nomás. Las excepciones sí las tiene que resolver. Pero las defensas que ocupa el demandado, si el tribunal estima que son irrelevantes, que son, por ejemplo, cuestiones que carecen de fundamento real, el tribunal simplemente en la sentencia no las va a mencionar. Y no significa por eso que el demandado pueda decir, oye, pero usted omitió decir algo sobre mi defensa. Yo hice una tremenda argumentación jurídica sobre la correcta interpretación que había que darle al artículo 75. Y usted no dijo nada de eso en la sentencia. El tribunal no tiene que hacerlo si lo estima irrelevante. Y si usted, demandado, no quedó contento, apele entonces. Si ahí tiene la herramienta para apelar. ¿Y por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en los requisitos de la sentencia, la ley dice que el tribunal tiene que resolver las excepciones promovidas por el demandado, pero no dice que tenga que resolver las defensas. ¿Ya? Sin embargo, el mismo artículo 170 señala que como requisito de la sentencia, el tribunal sí debe en un momento inicialmente decir cuáles fueron las excepciones y cuáles fueron las defensas. Pero luego cuando resuelve, la ley dice que solo debe resolver las excepciones, lo que implica que sobre las defensas se pronunciará o no el tribunal según lo estime pertinente. Comprendan que una defensa, y voy a exagerar, podría ser que el demandado diga: yo estoy en condiciones de demostrar que fui abducido por marcianos el día en que el demandante dice que yo estuve en su casa. Claramente ustedes entenderán que el tribunal no se va a referir a ese punto. No tiene la obligación de hacerlo. Bien. Tercera actitud del demandado, entonces, defenderse.
Cuarta actitud del demandado: reconvenir. La primera era allanarse, la segunda no hacer nada, la tercera defenderse, que fue lo que acabamos de ver justamente. La cuarta actitud, reconvenir. Vamos a hacer break acá. Cuarta actitud que puede tomar el demandado: reconvenir. Algunos autores colocan la reconvención dentro de las formas de defensa que tiene el demandado. Pueden hacerlo así si quieren, pero en rigor reconvenir es un acto distinto, porque no nos estamos defendiendo frente a la demanda, pero estamos de todas formas, como veremos ahora, intentando una demanda por cuenta del demandado. La reconvención suele ser entendida como la demanda del demandado, y hasta cierto punto eso es así. Efectivamente, el demandado demanda. Si bien es cierto, la reconvención aparece tratada en el juicio ordinario, ha habido discusión, todavía la hay, sobre si es posible reconvenir en otros procedimientos. Particularmente el tema se centra en el juicio sumario. Si en el sumario está la alternativa también para que el demandado pueda reconvenir o no. Antiguamente, Mario Mosquera, por ejemplo, decía que sí, y el argumento era que en el juicio ordinario se dan las reglas generales por las cuales se van a regir también los demás procedimientos, y por lo tanto, dado que el sumario se va a suplir por las reglas del ordinario en todo aquello que el sumario no trate, si en el ordinario está la facultad para reconvenir, en el sumario, aunque no se diga nada, también debiera ir incorporado. Pero luego el profesor Maturana señaló que no, que es la postura que se mantiene hasta hoy, que en el sumario no se puede reconvenir. Según el profesor Maturana, reconvenir solo puede realizarse en aquellos casos en que la ley expresamente lo diga. Y puede ser porque, por ejemplo, en el juicio de arriendo, la ley también toca el tema de la reconvención. Además que el profesor Maturana dice que hay un problema práctico si se pudiese reconvenir en un juicio sumario. Y es que, y recuerden, porque esto lo vimos ya, recuerden de qué se trata el juicio sumario. Yo demando a Pedro, y en la audiencia Pedro contesta, y es ahí donde él tendría que reconvenir. Y yo como demandante, que ahora estoy siendo demandado, ¿cómo me defiendo? Porque no va a haber otra audiencia. Entonces, ¿qué hago? Me están pillando en frío porque yo no tenía idea de que me iban a demandar, no pude anticiparme a esto, no pude preparar una defensa. Entonces, ese problema práctico, que no es menor, se evita precisamente indicándose que en el sumario no se podría reconvenir. La reconvención entonces quedaría acá, en lo que son los procedimientos declarativos clásicos, quedaría en el ordinario. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda haber reconvención? Los requisitos de la demanda reconvencional. Primer requisito, que la acción que se deduce en esta reconvención, que es una demanda también, sea de competencia del tribunal ante el cual nos encontramos. Sea de competencia del tribunal ante el cual nos encontramos. A ver, si yo demandé a Pablo reclamando una indemnización de perjuicios, Pablo no puede intentar en mi contra en el mismo juicio una demanda de familia o una demanda laboral, porque la materia no es de competencia del tribunal civil ante el cual se lleva la demanda indemnizatoria. Segundo requisito, el asunto por el cual reconvenimos debe ser susceptible de someterse al mismo procedimiento. O sea, y aquí para que vayan ubicándose,
Relacionemos materia. Yo demando a Andrea, la demando por incumplimiento de contrato. Le vendí mi casa y ella nunca me pagó el precio. Y ella va a reconvenir reclamando que yo a ella le debo honorarios profesionales. ¿Puede o no puede? No. ¿Por qué no? Porque laboral no puede. ¿Perdón? Porque laboral. No, son honorarios. Porque hay un procedimiento especial para ¿Cuál? el cobro de honorarios. Juicio de honorarios. ¿Cuál? No, pues Sumario. Porque la materia sobre cobro de honorarios es procedimiento sumario y por lo tanto no es el mismo procedimiento ordinario ante el cual estamos. Y es sumario por ley. No olviden que hay materias de sumario que la ley señala que son de juicio sumario y no pueden por ende someterse a otro procedimiento. Tercer requisito, la reconvención debe realizarse junto con la contestación de la demanda. O sea, esa es la oportunidad procesal para reconvenir, cuando se contesta la demanda. El orden, en todo caso, la jurisprudencia ha dicho que el orden no importa. Usualmente uno dice, en lo principal, contesta demanda, al primer otro sí, demanda reconvencional. Pero la jurisprudencia ha dicho que si se hiciera al revés, tampoco tendría importancia. ¿Ya? Pero la lógica sería que primero uno debiera contestar, eso debiera ir en lo principal, y luego ir la demanda reconvencional. O sea, esto sí va en un mismo escrito. ¿Puedo reconvenir sin contestar? O sea, solamente reconvenir. No voy a contestar la demanda, pero voy a reconvenir. La doctrina y la jurisprudencia han dicho que no, que la reconvención va en la contestación, independiente de si va una en lo principal u otra en el otro sí. Ya he dicho que el orden no importa, pero sí debe ir en la contestación. Cuarto requisito de la reconvención, como es lógico, porque la reconvención es una demanda, debe cumplir con los requisitos del artículo 254. O sea, los requisitos de toda demanda. Y aquí cuidado, porque a veces los abogados cuando reconvienen colocan, qué sé yo, al primer otro sí, demanda reconvencional. Y uno va al primer otro sí y aparecen 3 líneas, 4 líneas. La tesorería declaro que demandaré reconvencionalmente al actor debido a que me debe dinero. Listo. ¿Y dónde están los requisitos de la demanda ahí? Hay que redactar una demanda dentro de la contestación. Hay que hacerlo. Tiene que contener los requisitos del 254. Bien. ¿Cómo se tramita la reconvención? Y para que lo entendamos, todo lo último que vamos a ver, y aquí quedan libres ya hasta el lunes. Olvidémonos de la reconvención por un momento. Demanda. Es bien idiota lo que les voy a preguntar. ¿Quién demanda? El demandante. El demandante demanda. ¿Cierto? Demandante. Demanda. Contestación. ¿Quién contesta? El demandante. Luego viene la réplica. ¿Quién evacúa la réplica? Demandante. Y luego la dúplica, que es evacuada por el demandado. Ya.
Hablemos de plazos. Demanda y contestación. ¿Cuál es el plazo? 15 días. Puede ser más 3, más tabla, pero quedémonos con 15. Luego de evacuada la contestación, hay traslado. ¿La réplica en qué plazo? 6 días. 6 días. Luego de la réplica hay traslado de nuevo. ¿La dúplica en qué plazo? 6 días. 6 días. Y luego de la dúplica vendría el llamado a conciliación. Eso es lo que viene ahí luego. Porque con la dúplica termina la etapa de discusión y debería venir entonces el llamado a conciliación. ¿Está claro? Pero ahora metamos la demanda reconvencional. La demanda reconvencional va cuando el demandado contesta. O sea, en el escrito de contestación tenemos la demanda reconvencional. Voy a colocar una R para que entendamos qué es la reconvencional. Esa demanda reconvencional hay que tramitarla y el demandante la tiene que contestar. ¿Cuándo la va a contestar? La va a contestar cuando evacúe la réplica. Entonces, al evacuar la réplica, va la contestación reconvencional. Por ejemplo, a lo principal evacúa réplica, al primer otro sí contesta demanda reconvencional. ¿Y qué plazo va a tener para eso? 6 días. Claro, porque es el plazo que hay entre contestación y réplica, son 6 días. Eso será para él su término de emplazamiento. Y él podría ahí, en esos 6 días, o poner excepciones dilatorias, por ejemplo, porque está contestando, tiene término de emplazamiento. Y si no lo hace, tendrá entonces que contestar en 6 días. Y luego el demandado, cuando evacúe la dúplica de la demanda principal, ahí mismo él va a evacuar la réplica reconvencional. Porque la demanda reconvencional tiene que someterse al mismo procedimiento en el que estamos. Y esa demanda va con contestación, va con réplica y va con dúplica, igual que la demanda principal. Entonces el demandado evacúa dúplica y evacúa réplica reconvencional. Y ahí se va a generar el único aumento de plazo, podríamos decir. Está claro, me imagino que acá también hay 6 días entre eso. Y luego cierra esta historia el demandante, que aquí vamos a tener sí que agregar un punto más. El demandante, que respecto al juicio principal, a la demanda principal, ya no hace nada porque ese periodo de discusión se acabó ahí en la dúplica, pero el demandante va a tener que evacuar la dúplica reconvencional. ¿Y para ello qué plazo tendrá? 6 días. Y ahí se acabaría el periodo de discusión completo, el de la demanda principal, que ya había terminado antes, ya 6 días atrás, y el periodo de discusión de la demanda reconvencional. Y ahora, en este escenario del lado de acá, luego de esa dúplica reconvencional, el tribunal hace el llamado a conciliación y ahí se hace homogéneo el procedimiento, porque de ahí en adelante ya no hay que estar dividiendo, corriendo por cuerdas distintas, sino que todo se junta, y en esa conciliación se ventila, ojalá llegar a acuerdos sobre los dos asuntos. Y si arreglamos ambos, se acaba el juicio. Y si arreglamos solo uno, el juicio seguirá con el otro. Y al final, cuando termine el juicio, en una sola sentencia, se resolverán las dos demandas. O más, porque aquí podrían haber más demandas. Imagínense que podrían haber varios demandantes o varios demandados. Y podrían empezar a reconvenirse entre ellos de forma cruzada. Ahora, ojo, porque la reconvención siempre es la demanda que intenta el demandado contra el demandante. No hay otro escenario. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo los demando a todos ustedes y todos ustedes son demandados, ustedes no pueden reconvenirse entre ustedes, ¿ya?
Como que yo, demandado A, voy a reconvenir contra el demandado B. No se puede. Siempre es un demandado contra un demandante. Así que eso no se puede romper. Ya. Nada más con la reconvención, porque no viene al caso analizar tampoco más temas sobre la reconvención. Ya, cerremos. Dijimos que íbamos a terminar acá, pero cerremos rápidamente para terminar el periodo de discusión, por lo menos. Luego, olvidémonos de la reconvención, fin de la reconvención, fin de las actitudes que puede tomar el demandado también. Hemos terminado con eso. Y rápidamente, solo para cerrar, luego de que el demandado tome la actitud que corresponda, si es que está trabada la litis o, bueno, en realidad en cualquiera de los escenarios, porque incluso si se allana, porque también lo vimos, o si queda en rebeldía, o si se defiende en cualquier escenario de los varios que vimos, viene ahora la réplica que le corresponde al demandante, para lo cual tiene, como ya lo hemos dicho, un plazo de 6 días. Y luego viene la dúplica, que le corresponde al demandado, para el cual también este tiene un plazo de 6 días. Con esto se cierra el periodo de discusión. ¿Y para qué se emplean usualmente la réplica y la dúplica? Para rebatir. O sea, yo hablé primero, tú me contestaste, pero ahora yo voy a hablar sobre lo que tú contestaste y luego tú volverás a tener la palabra para referirte a lo que yo acabo de decir. Básicamente es eso. ¿Ya? No se puede cambiar el destino del juicio en términos drásticos, o sea, no puede, por ejemplo, en la réplica el demandante cambiar su pretensión completa, ¿ya? No puede en la dúplica el demandado, es que se me olvidó intentar una excepción, la voy a meter acá, no, o recién ahora en la dúplica quiero reconvenir, tampoco, ¿ya? Son para ir agregando elementos a la discusión. Terminada la fase de discusión, viene ahora la segunda fase del juicio ordinario. Estamos hablando de la descripción del juicio ordinario que hicimos en 4 fases, no en 3. La fase de conciliación o etapa de conciliación. Una pregunta. ¿Sí? No necesariamente siempre va a haber réplica y dúplica para que haya demanda de contestación, o debe existir los 4. O sea, si no se evacúa porque no hay un traslado. O sea, la contestación, olvídense de la reconvención. Cuando se contesta la demanda, la providencia del tribunal va a ser traslado. O sea, ahora pasémosle de nuevo la pelota al demandante para que replique. Y tiene 6 días. Y si no hace nada, no hace nada nomás. Y luego, pasados los 6 días, el demandado puede duplicar. Ya tendría que duplicar en términos de decir, consta de lo que certifican de la foja del tribunal, qué sé yo, que ya ha transcurrido el plazo para evacuar la réplica y no se hizo, esta parte va a duplicar. Y lo hace, o no lo hace. Da igual. ¿Ya? Ahora, el demandante es el que va dando el impulso procesal, ¿sí? Al demandado, que la cuestión que hay para el demandado no debiera hacer nada, debiera quedarse callado, no va a esperar que el tiempo pase. Entonces va a llegar, si no hubo ni réplica ni hubo dúplica, entonces en algún momento el demandante le va a pedir al tribunal, porque el tribunal no hace muchas cosas a menos que uno se las pida, tendrá que pedirle al tribunal que, atendido el mérito de autos, se puede observar que ya han transcurrido los plazos para réplica y dúplica y que no fueron realizadas. Esta parte solicita que se haga el llamado a conciliación conforme lo dispone la ley. Es una alternativa, porque de ahí que el tribunal llame a conciliación por su propia decisión, que igual lo podría hacer, pero es poco probable. No hay que pedir una certificación del secretario en caso de que no haya... Para el hecho de que transcurrió el plazo, claro, sí, en este caso sí. Se debería pedir que el secretario del tribunal certifique que transcurrieron los plazos y que efectivamente no se evacuó ni la réplica ni la dúplica. Y eso más que todo para dar certeza y para que pueda ir el procedimiento avanzando sin que haya alguna causal de vicio por ahí. Bien, dejemos puesto como título entonces para el lunes ya la conciliación. El lunes terminamos con el ordinario, porque la conciliación es muy cortita, luego viene la parte probatoria, donde todavía no nos vamos a meter en los medios de prueba en particular, eso va al final, así que hablaremos de los términos probatorios, qué sé yo, y luego de ahí viene la sentencia,
que de la sentencia lo único que nos corresponde ver en este momento son los requisitos nada más. No, los recursos no van acá todavía, los recursos se verán después, más adelante. Así que el día lunes deberíamos estar terminando con el procedimiento ordinario. Bien, pues,